Bueno, este año se ha celebrado la 40ª edición del Open Chipiona de ajedrez, uno de los referentes, y hay que decirlo, el orgullo del deporte local y también, como decíamos, pues un punto de encuentro fundamental en el verano chipionero. Y estamos con Eugenio Fedriani Martel, que a su familia, a la familia Fedriani Martel, porque se le ha dedicado la edición de este año, ha habido un homenaje muy cálido, muy entrañable en la clausura concretamente. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días, bueno, Cristóbal. Una visitita a Chipiona que para vuestra familia pues es algo casi obligado, ¿no? Sí, bueno, Chipiona para nosotros es nuestra segunda casa y nos sentimos muy a gusto, muy bien acogidos siempre por el pueblo. Bueno, ¿el ajedrez cómo llegó a la familia Fedriani? Bueno, quizá sea una historia que nadie conoce, ahora ya sí va a ser conocida, pero el ajedrez llegó a nuestra familia a través de Fray Baldomero González. Precisamente estamos ahora en su calle, ¿no? Y el creador de las escuelas Virgen de Regla. Efectivamente. Él fue el que enseñó a jugar al ajedrez a mi abuelo paterno, que, bueno, a su vez enseñó a mi padre y mi padre me enseñó a mí con 3 años de edad. Así que, bueno, Fray Baldomero fue uno de los culpables de que el ajedrez llegara a nuestra familia. Bueno, era una persona con muchas inquietudes culturales y los franciscanos siempre han difundido no solo la cultura, sino también el deporte, y el ajedrez aúna un poco las dos cosas. Quiero decir que tenéis vinculación con la localidad también. También, sí, las raíces nuestras en la localidad son bastante antiguas. Mi tatarabuelo fue el primer torrero del Faro de Chipiona. Y bueno, mi abuelo nació aquí en Chipiona y bueno, también fui muy querido en la localidad, y desde que tengo uso de razón todos los veranos lo hemos pasado en Chipiona, o sea que sí tenemos unos vínculos fuertes. Sí, aunque tengáis otras ocupaciones durante el verano, otros sitios donde os llamen, siempre un huequecito para pasar por Chipiona. Efectivamente, los últimos años no hemos podido a lo mejor estar todo el verano aquí como nos hubiese gustado, pero por lo menos pasar y visitar la localidad, incluso pues poder participar en el Open jugando, ayudando a la organización o al menos echando un vistazo como curiosos algún día. Bueno, ¿cómo se vincula a tu padre, que es un poco el primero que se vincula con el Open? El Open ya sabemos que hace 40 años se empieza a jugar en el entorno del Bar Paquito, en principio con una serie de amigos allí, José Manuel Aparcero, Joaquín Cordero. Se viene incorporando ya Mario Vicente, gente que en verano iban por allí a jugar al ajedrez precisamente. ¿Cómo se vincula tu padre directamente con este grupo de personas? Pues bueno, el Open, como bien dice, surge la idea en el año 1976. En el Bar Paquito se reunían este grupo de amigos y se les ocurre la idea de organizar un Open de forma un poco más seria. Fue pues, este grupo, el primer árbitro en concreto fue Alfredo Poblador, un histórico también. Madrileño, sí, histórico también en esto del ajedrez. José Manuel Aparcero fue quizá el que tuvo la idea, es difícil saber, ¿no? Sería ayuda entre todos, pero él fue el que, como chipionero, también decidió que se podía hacer algo serio, algo establecido de una forma anual. Y bueno, esto es lo que hizo que el Open fuese, de hecho, es el más antiguo en Andalucía de los que se celebran sin pérdida de continuidad, es decir, que no ha dejado de disputarse ningún año. Y a nivel nacional hay muy pocos torneos, 2, 3, que tengan la antigüedad del Open de Chipiona de ajedrez. Desde la primera edición mi padre participó como jugador y bueno, como él era también árbitro nacional, justo después de ganar el torneo, en absoluto decidió que podía echar una mano aquí y convertir el torneo en un referente deportivo, no solo cultural como era hasta entonces, sino que fuese un referente deportivo a nivel regional, incluso nacional e internacional, porque este torneo ha tenido varios años la categoría de torneo internacional. Así que, bueno, eso ocurrió en torno al año 88, 89, que fue cuando mi padre empezó a organizarlo ya como árbitro. Bueno, hablemos de tu padre. Quiero decir que él tenía una trayectoria ya personal muy particular como promotor del ajedrez desde el punto de vista docente.
que sí sería interesante que nos contara, porque empieza a introducirse algo muy importante que es el ajedrez también en los centros escolares, que en aquel momento pues era un verdadero pionero, ¿no?, en este asunto. Sí, mi padre, bueno, era catedrático de matemáticas y en Sevilla utilizaba el ajedrez como recurso docente. El Instituto Claret, ¿no?, concretamente. En el Colegio San Antonio María Claret de Sevilla, sí. Allí él estuvo un tiempo como padre de alumno que era y presidente del APA, impartiendo clases de ajedrez como actividad complementaria en diferentes niveles. Y bueno, yo creo que era un convencido de que el ajedrez es una herramienta que ayuda a mejorar la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de análisis, de síntesis, la visión espacial, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, esa experiencia que él tenía de que el ajedrez era bueno para formar a los jóvenes hizo también que intentara potenciar el ajedrez como un deporte que podía ayudar a desarrollar la capacidad intelectual, la capacidad de relación, la capacidad de incluso la tolerancia, por ejemplo, cosas que a lo mejor no se entienden mucho, pero el respeto a los demás, también el saber perder, ¿no?, el saber ganar, y esas cuestiones, aparte de como actividad docente, pues puede ser interesante vivirlas en competición, ¿por qué no? Bueno, es un deporte y como deporte también tiene esos valores que se ven en el mundo del deporte hoy día. Y que tanto se valora, claro. Y que son muy valorados, por supuesto. Entonces, pues sí que vio esa necesidad, y no solo aquí en Chipiona, también en Sevilla creó el Club Claret, y bueno, que sigue todavía participando en competiciones, organizando actividades ajedrecísticas en Sevilla. Estuvo durante muchos años de ese club participando en la organización del torneo, porque bueno, tenía un material deportivo que aquí pues, en ese momento no había, y bueno, se ha estado participando en la organización conjuntamente con el Club Claret durante muchos años, y fue por culpa de mi padre, por supuesto, porque claro, él era un poco el enlace. Claro, él estaba allí como fundador y como, digamos, presidente del club, como presidente del APA, y aquí pues estaba como director técnico en unos años y como árbitro otros. Era muy importante porque se necesitaba una infraestructura de la que se carecía aquí. Los medios eran muy limitados, había mucha ilusión, muchas ganas, pero los medios eran muy limitados, y Eugenio Fedriani nos ponía a nuestra disposición bueno, tableros, relojes, todo eso que se necesita, lo que tan importante. En aquel momento también él empieza a entablar también una amistad muy especial con Amalio Vicente, una persona entrañable, profesor de aquí en Chipiona, que también difundió muchísimo entre sus alumnos el ajedrez, y tuvieron una amistad muy personal ellos. Sí, por supuesto que Amalio fue, bueno, quizá en esto el sucesor de Baldomero González, porque tenía esa idea de que los alumnos tenían que aprender a jugar al ajedrez, y entonces él organizaba sus campeonatos, daba clases en el colegio, y bueno, en eso tenía una visión parecida a la de mi padre. Él no era árbitro titulado, pero sí tenía ese conocimiento del juego del ajedrez, le gustaba, tenía los contactos también aquí en el municipio, y ilusionaba a la gente, tenía esa capacidad de ilusionar a los que se acercaban, y era como un imán, ¿no?, para un poco organizar cualquier tipo de evento, pero lo que era el ajedrez, que le gustaba tanto, pues mucho más. Como el padre de todos los participantes. Así que en esto sí se complementaban, pues a lo mejor mi padre en ese momento tenía más conocimientos técnicos y Amalio tenía más conocimientos de cómo se movía el municipio y cómo se movía el pueblo, cómo se movía la política también, ¿por qué no decirlo? Era muy necesario, sí. Y eso era imprescindible. Sí. Y fue una época fundamental porque hubo mucho riesgo de que el Open desapareciera, aunque esos tiempos en los que Amalio y Vicente y Eugenio Fedriani trabajaban ahí codo con codo con el área de cultura del ayuntamiento, porque entonces no se hacía a través de deportes, se hacía a través de cultura, recuerdo, y precisamente en la Casa de la Cultura, la verdad que el Open en esos tiempos floreció. El ambiente era excepcional y se crearon ahí una serie de registros que después son los que han permanecido, ¿no? La camaradería, la familiaridad, la gente que venían año a año para encontrarse con los amigos, que es un poco también la esencia, ¿no?, del Open. Sí, el Open de Chipiona de ajedrez es quizá diferente de cualquier otro, y no porque sea nuestro, ¿no?, sino porque esas características de camaradería que comentas, de deportividad, de cómo surge el torneo,
un poco de grupo de amigos y que eso se ha ido manteniendo con el tiempo, no lo hay de esta forma en otros torneos. Los torneos pues no dejan de ser al final, sí, eventos deportivos o necesarios en algún municipio o negocios. Y aquí nunca ha sido ni negocio ni siquiera la necesidad de organizar competiciones de alto nivel, sino ha sido un poco el encuentro, la necesidad de encuentro entre personas que se consideran amigos o que enemigos sobre el tablero, pero Sí, amigos sí. fuera del tablero, y que en esos años, como bien comentas, pues había unas sinergias muy interesantes con la cultura. Bueno, precisamente esos años que se disputaron en la Casa de la Cultura con la radio, ¿no? Que estabais Sí, allí. la sala de exposiciones que también estaba allí permanente, que en Sí, verano efectivamente. había mucha actividad expositiva. Y que también Mamé, Manolo, Manolo Guardia, Guardia Mamé González. estaban allí, bueno, pues colaborando también con vosotros con la radio y con los eventos como el ajedrez. En ese momento surge además algo que ha sido imitado, copiado por muchos otros torneos, que era un boletín diario del torneo en el que no solo se establecía la clasificación y los emparejamientos, sino que había pasatiempos, chistes, comentarios, crónicas más o menos literarias, algo que retomó mi hermano Fernando años después y Sí, con bastante maravillosamente. éxito. Y que, bueno, se ha intentado imitar en muchos otros torneos sin alcanzar quizás las características esenciales de este, pero bueno, que es algo que hemos exportado. Igual que el carácter de que el torneo sea solidario. El primero en España que tuvo esa denominación de solidario porque parte de los premios iban a ONG y ahora mismo hay otros torneos en otros deportes incluso que copiaron este carácter de solidario y bueno, son cosas que se han hecho aquí como de forma pionera en Chipiona y que yo creo que es interesante que se sepan, ¿no? Tenía de especial el Open que claro, muchos participabais, jugabais, pero después os encontrabais a lo mejor en la playa. Por supuesto. O que terminabais de jugar y os podíais tomar un refresco, un refrigerio, una cerveza en un velador magnífico en la Plaza Pío XII justo al terminar la partida, que eso es un lujo, un privilegio, realmente que le daba ese toque especial, ¿no? Claro, Chipiona, el torneo de Chipiona de ajedrez no tenía los premios en metálico que tenían otros torneos. No tenía, durante muchos años no tuvo ningún, digamos, interés deportivo de máximo nivel. Sin embargo, venían jugadores fieles todos los años porque encontraban aquí algo diferente. Podía ser la cervecita, como Sí, dices, claro. podía ser el encontrarse con los amigos de otros años, podía ser ese buen ambiente. En todas las ediciones que yo he vivido del Open, no recuerdo conflictos, peleas. Y cuando uno va a otro tipo de torneos, bueno, porque la competición es así, el deporte es así, Hay pues más siempre hay tensión. rencilla, hay tensión. Y aquí, incluso habiendo premios en metálico, que los hay, habiendo trofeos importantes como los ha habido, sin embargo no se ha respirado esa tensión, ese enfrentamiento o esas peleas, ¿no? Y siempre los niños Sí, presentes. los niños también. Bueno, esa es una historia larga. Los niños en la primera edición no podían jugar. En la tercera edición, no, la segunda edición, el año, a ver si pongo, fue la tercera. En el año 80, la primera vez que hubo niños que pudieron jugar en una categoría separada de los mayores. Eso se mantuvo unos cuantos años hasta que en torno al año 87 se unifican los dos torneos y entonces empiezan a jugar niños con los mayores, pero hasta entonces eran dos torneos separados. Tampoco era algo habitual que hubiese un torneo de niños y aquí se vio la necesidad porque había muchos niños que querían participar y a partir del 87 se vio que sí, que la participación de los niños en este torneo es muy importante. Hay además niños que han jugado aquí y después han llegado campeones de España, o sea que es también una cantera, no solo la curiosidad de que hay muchos niños, sino son niños que juegan bien y que a los años juegan todavía mejor. Bueno, vosotros estuvisteis prácticamente la familia porque después tú estuviste de director del torneo durante un tiempo, pues varias décadas, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí. 2 décadas y medias por lo menos, ¿no? Estuviste Sí, ahí al una frente. cosa, bueno, claro, mi padre organizó 8 ediciones hasta su fallecimiento, algunas de ellas, la mayoría junto con Amario Vicente, y después yo retomé un poco la dirección porque bueno, el torneo corría peligro, al faltar la cabeza de un evento pues siempre se corre peligro de desaparición.
no eran unos momentos tampoco en los que fuera fácil conseguir sponsors, entonces, bueno, pues se intentó, con la ayuda del Ayuntamiento de Chipiona, que el torneo se relanzara. Todo era muy complicado. Eran épocas... Bueno, el ajedrez por lo general siempre vive épocas complicadas, porque si estuviéramos hablando de otro deporte, fútbol, baloncesto, deportes más mayoritarios, pues ahí no hay tantos problemas de conseguir recursos. En un deporte minoritario como es el ajedrez, muchas veces incomprendido por parte de las asociaciones deportivas o de las concejalías de deportes, de los ayuntamientos, es más difícil convencer de que hay que invertir también en ajedrez. Y en esa época, bueno, me tocó un poco conseguir que el ajedrez en Chipiona... Esa fue una travesía al desierto. Fue una época difícil, pero bueno, había que hacerlo. Y bueno, ahí conté con ayuda también de muchos colaboradores, unos chipioneros, otros de y fuera. empieza a integrarse también Manolo Monge, que ha sido un poco sucesor, ahora prácticamente pues él ha sido el que ha conseguido que se llegue a la 40ª edición. Bueno, por supuesto también tiene sus colaboradores, el club de ajedrez de Chipiona también ayuda. Sí, ya al constituirse el club, ahí hay un apoyo importante. Eso ha ayudado bastante. Bueno, ahora una curiosidad que el actual presidente, José Luis Gutiérrez, fue uno de aquellos fundadores del año 76. Efectivamente, sí. Y que disputó la primera edición el año 78. O sea que, bueno, que de alguna forma se mantiene la tradición y se mantienen las raíces del torneo. Bueno, tu hermano Fernando también estuvo algunos años apoyando ahí trabajando codo con codo me parece que con Escobar. Sí, bueno, mi hermano... árbitro, ¿no? Mi hermano Fernando, bueno, es que él es literato, aparte de profesor de lengua y literatura, y cuando descubrió la posibilidad de realizar un boletín un poco como de una forma única que no había entonces en España, él se volcó con esta tarea, prácticamente pasaba toda la semana que duraba el Open sin dormir porque tenía que escribir y lo hace muy bien, ¿no? Desde luego, pero él pues pasó muchos veranos en que una semana era simplemente Open y la semana anterior también era Open preparando y la semana después Open cerrando y bueno, años que pasó, bueno, colaborando con el árbitro actual, don Daniel Escobar, que es también miembro de la Federación de Ajedrez, Federación Gaditana, Federación Andaluza y Federación Española, vocal de ajedrez escolar, una persona que tiene también muchísima capacidad de organización, muchos conocimientos, una posición ahora mismo muy relevante y que por suerte, como bueno, es sanluqueño, entonces pues tiene muy cerca Chipiona. Yo creo que él considera un orgullo que la provincia de Cádiz tenga este torneo tan antiguo. 40 ediciones sin pérdida de continuidad es un disparate en ajedrez, es muy difícil conseguir. Y como decía, bueno, pues Daniel seguro que va a hacer todo lo posible para que este torneo siga creciendo porque le interesa a todas las partes. Bueno, el futuro, ¿cómo lo ves, Eugenio? Yo creo que vamos camino del 50, que es lo que todos deseamos, y ahora mismo la verdad es que parece que el Open goza de buena salud. El apoyo del club también es ahí fundamental en ese sentido. Este año se ha hecho un poquito una edición especial en el Castillo para tenerlo más cerca de la gente, pero quizás el lugar que reúne mejores condiciones es el Palacio de Feria y Exposiciones, ¿no? Claro, en esto la visibilidad del torneo pues va un poco en contra de las condiciones deportivas. Jugar un torneo en la playa, como aquí se disputan los playeros, que este año han sido en las plazas, pero otros años han sido en la playa, también una novedad que en otros lugares no había, y aquí en Chipiona fue donde se empezó. Hace mucho por la visibilidad del ajedrez, pero no le hace muy buen favor a la deportividad, ¿no? A la competición, porque las condiciones para disputar ajedrez de nivel, de élite, necesitan otras características, ¿no? Luminosidad constante, silencio, que no haya excesivo movimiento de personas, cosa que va contra un poco el espectáculo, ¿no? Claro. Y en este caso, bueno, Chipiona cuenta con lugares donde se puede celebrar el torneo con esas condiciones deportivas. Los años que se disputaron, por ejemplo, en los hoteles, en Cruz del Mar, unos años en el al sur de Chipiona también, unos años que fueron magníficos deportivamente hablando. Ahora mismo se cuenta también con estas instalaciones del Palacio de Exposiciones que sí son magníficas para la práctica del ajedrez. Desafortunadamente no están a pie de playa ni están al lado de... Pero no se puede tener todo. Claro. Bueno, digamos que los hermanos Fedriani son 3
y que ha habido ediciones en las que han participado todos. Sí, pues, de hecho, bueno, hubo ediciones con mi padre, que de hecho ganó en una edición del Open en el año 87. Ganó él el absoluto y yo gané el junior, y mi hermano Alberto, que también es un gran jugador de ajedrez, pues quedó también con premio en la categoría junior. Él mismo pues también echaba una mano, por supuesto, no, a lo mejor no tan visible como la figura de mi padre, o después cuando yo he sido árbitro o director del torneo, o como cuando Fernando ha estado organizando el tema del boletín también, que se le ha visto mucho, y Alberto pues se le ha visto menos, pero bueno, un trabajo en la sombra que también es de agradecer. Y él, bueno, tenía un gran nivel ajedrecístico, no es que digamos fueran unos mucho mejores que otros, sino que hemos tenido todos posibilidad de ganar el Open alguna vez. A algunos nos ha sonreído la suerte, la fortuna, algún año ya hemos ganado, y otros pues no. Nando y Alberto no han podido ganar, pero bueno, no descartemos que algún año puedan ganar. Oye, ¿y vienen nuevas generaciones detrás? Bueno, que jueguen al ajedrez. Federianis. Sí. Bueno, yo tengo un sobrino, hijo de Alberto precisamente, que espero que sí, que se imponga en el Open de Chipiona. En la edición 50 no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno. Bueno, esperemos que pueda jugar y que siga la tradición. Vuestra madre encantada del homenaje. Sí, por supuesto. Bueno, y muy agradecida a la organización del torneo, al ayuntamiento, por haber pensado en dedicar, además, nada menos que la 40ª edición, ¿no? Que también un número redondo tiene un significado especial. Dedicárselo a la familia pues, ha sido un gesto que por supuesto nos ha hecho mucha ilusión, a mi madre también, a mis hermanos. Y bueno, ella también ha sufrido el ajedrez, Hombre, claro. Es ajedrecista, pero bueno, la semana de organización del Open con tantas tareas que hacer, torneos que a veces se disputaban mañana y tarde, pues eran semanas complicadas en las que el apoyo logístico venía casi siempre por parte de mi madre. Claro, o sea que, inevitable. Ajedrecista con suerte, más bien. Bueno, pues Eugenio, muchísimas gracias por estar por aquí. Esta es vuestra casa, de toda la familia, y esperemos que en ediciones sucesivas, pues siempre que lo estiméis a bien, os deis una vueltecita para saludar a los amigos. A vosotros, Cristóbal, muchas y gracias. Tenemos esa buena noticia también, ¿no? De que Amalio Vicente va a ser reconocido y se le va a poner, ya lo damos aquí un poco también como noticia, al aula de ajedrez se le va a poner su nombre, que es algo muy bonito, y yo creo que llega un poquito tarde, pero llega, que es muy importante. Bueno, lo importante es que llegue, sí, señor, y que se le recuerde. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.